Ahora vamos a ver ya el último título de lentes, que son dos lentes asociadas, más no adosadas. O sea, son dos lentes que van a estar a una cierta distancia. Acá he hecho el ejemplo con el microscopio compuesto, que es el microscopio que se utiliza comúnmente en los laboratorios y demás, obviamente para mirar objetos muy pequeños, células o tejidos, ¿no? Muy pequeños, y por lo tanto acá tenemos dos lentes convergentes. Se utilizan dos lentes convergentes que se asocian, pero no se adosan. Se asocian porque no están pegadas, sino a una distancia t entre las dos planos de los dos lentes, ¿no? Tenemos que considerar que, primero les quería mostrar que acá arriba hay una forma esquemática de representar las lentes convergentes, que es esta, con dos flechitas así que van hacia arriba, indicando una lente convergente, o sea, de bordes delgados, ¿no? Y una lente divergente se expresa muchas veces así. Yo no lo utilicé en este apunte, mayormente cuando hago dibujos pongo el contorno de la silueta de la lente convergente, como ven así, y si es divergente ponemos la silueta, pero técnicamente aparecen así, ¿no? En los libros muchas veces lo pueden ver y pueden aparecer ejercicios que les tomen donde aparezca el eje focal y directamente esos símbolos, ¿no? Y hay que saber identificar esos símbolos, porque esto significa que la lente es concurrente y como estamos diciendo, esto significa que la lente, perdón, convergente y la otra divergente. ¿Eh? Esta es la lente de borde ancho, que es la lente divergente, se muestra así, ¿no? Como se puede observar ahí, como dos flechitas, pero que apuntan al revés, ¿no? De la otra. Bueno, acá incluso superpuse en este gráfico los dos esquemas, ¿no? No es necesario para nada, ¿no? Pero puse este esquema de la lente ahí convergente en ambas lentes. Pero bueno, estos dispositivos ópticos que tienen más de una lente y donde obviamente se coloca el ojo, donde se coloca el ojo, el lente que está más cerca del ojo humano, se le llama ocular, por obvias razones. Está cerca del ojo. Y el lente o la lente que está cerca del objeto se le llama objetivo. Lente objetivo, lente ocular. Lo mismo ocurre en los largavistas, que hay un ocular y un objetivo. Lo mismo ocurre en la cámara fotográfica, teleobjetivos, en cámaras que permiten fotografiar de muy larga distancia. Siempre hay un ocular y un objetivo, así que es algo muy común este lenguaje de ocular y objetivo, ¿no? Veamos cómo trabaja este microscopio compuesto. Hice un trazado de rayos, pero no voy a tirar ninguna fórmula ni nada. Es solamente conceptual, para que veamos cómo opera. Fíjense, acá está el objeto. Es un objeto, como estamos diciendo, muy pequeño, que está en una plaquita ahí, en un portaobjeto ahí del microscopio, ¿no? Esa flechita azul. Bueno, este punto eh, emite, bueno, primero digamos que la primer lente, digamos que es el lente objetivo, ¿no? La primera lente, porque los rayos de luz salen del objeto iluminado y van al ojo humano. Entonces, el primer lente eh, que trabaja es el lente objetivo. En este lente objetivo es una lente convergente de muy alta potencia, o sea, de muchas dioptrías. O sea, si la potencia es muy grande, como la potencia de la recíproca de la distancia focal, significa que la distancia focal es muy pequeña, ¿no? Y ahí tenemos el foco 1, los foco 1, los dos focos conjugados, ¿no? Muy cerquita de la lente, ¿no? Porque es una lente convergente de gran potencia y pequeña distancia focal por obvias consecuencias. Entonces, el objeto se coloca más lejos que el foco. No se coloca entre el foco y el centro óptico, no trabaja como lupa, no trabaja. Imagen virtual, aumentada, no. Trabaja en la zona de imagen real e invertida y mayor. Recuerden cuando la lente es convergente y el objeto se ubica entre el doble de la distancia focal y la distancia focal, esa es la situación en la que trabaja la lente objetivo del microscopio electrónico, ¿no? Entre cerca de la distancia focal, a lo mejor no está lejos como lo que se muestra ahí, porque yo necesito que aumente mucho y la imagen va a ser real, invertida y mayor. Ahí se ve como que aumentó un poquito, pero en realidad aumenta mucho más, porque el microscopio queremos que aumente mucho.
¿cierto? La imagen, porque queremos ver algo que es muy pequeño, ¿cierto? Entonces ahí está muy esquemático, pero lo aumenta mucho más. Así que este objeto está bastante cerca de la distancia focal de esta lente muy potente, pero un poco antes, podríamos decir, para que la imagen sea real. Rayo que incide paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco 1. Continúa. Rayo que viene por el centro óptico de la primera lente sigue derecho. Donde se juntan los dos, acá ya tengo la imagen de este extremo de la flecha azul, que sería este extremo. O la imagen de O, que sería P. Es lo mismo. Flecha morada. Imagen intermedia. Sigo usando los mismos colores. Azul para el objeto inicial, P o morada para la imagen intermedia, ¿no? Y la imagen final de la asociación en rojo, ¿no? Entonces, así trabaja la primera lente de gran potencia. Y ahí cae la imagen que se forma, que es real, invertida y mayor, como ya hemos dicho, cae dentro de la zona de lupa, podríamos decir, para la segunda lente. O sea que la lente ocular sí trabaja como una lupa. O sea, la lente ocular, el objeto para el ocular va a ser la imagen P de la primera lente y va a estar entre el foco 2 y el centro óptico 2. O sea, en la zona de imagen virtual y mayor y aumentada y derecha con respecto al objeto. Pero como la flecha ya está dada vuelta, la imagen queda dada vuelta. O sea, en el microscopio electrónico, en el microscopio compuesto, el objeto lo termino viendo muy grande, pero dado vuelta, invertido. No es importante porque generalmente estoy viendo células o tejidos que no es importante si está la pata para arriba o no el tema. Pero eso es lo bueno del microscopio, que se aumenta dos veces, porque primero se aumenta mucho en esta primera imagen, aunque acá no está sugerido como que hay un aumento muy grande, pero hay un aumento muy grande, y después vuelve a haber otro aumento muy grande, porque esta imagen queda en la zona de lupa de nuevo, y bastante cerca de este foco 2, ¿no? Pero esta segunda lente no es de tan gran potencia como la primera. Por lo tanto, tiene una distancia focal un poco más grande y una potencia un poco menor que la primer lente objetivo. Bueno, entonces sigamos con el trazado de rayo para esta segunda refracción en la segunda lente. Ahora P es la imagen, entonces rayo que viene paralelo, incide paralelo, se refracta pasando por el foco real F2. Y rayo que viene desde P, de este extremo de P, pasando por el centro óptico, se refracta sin cambios. Prolongando, llego a la imagen final, que sería este punto o esta flecha, y esta es toda la imagen final. Entonces tenemos una doble, digamos, amplificación, un doble aumento, ¿no? Con dos técnicas distintas. Esto está estudiado, y habrán puesto, nos vamos a poner a razonar por qué se hizo esto, o por qué no hicieron dos lupas, o trabajar dos veces en la lupa. Habrán razones, estará estudiado, ¿cierto? No me he puesto a estudiar tan en profundidad el tema, pero se ha concluido de que esta es la mejor manera de aumentar significativamente, digamos, con un microscopio, digamos, óptico, simple, porque en definitiva son dos lentes, ¿no? No hay ninguna cosa electrónica, ninguna cosa súper sofisticada, pero cómo aumentar al máximo, y esta es la mejor solución que se ha encontrado, que es asociar dos lentes más no adosarlas, sino separarlas de una distancia determinada. Esto tiene que estar bien estudiado, cuál es la distancia, porque se conoce bien a qué distancia se tiene que colocar el objeto de la primer lente, eso sí, eso está bien fijo en el microscopio, y por lo tanto se puede estudiar bien a qué distancia se va a formar esta imagen real y a qué distancia tiene que estar la otra lente, no que, por supuesto que seguramente tienen regulaciones para acercar o alejar o mover de alguna manera las lentes. Objetivo ocular, no conozco con precisión funcional cómo es el microscopio compuesto, pero esto es una idea para tener cómo se puede lograr una amplificación súper grande, cómo se logra en la práctica con dos lentes convergentes, ¿no? Y trabajando de una manera diversa una de la otra, ¿no? Y una cosa interesante de esta disposición, que no la voy a demostrar acá,
no la voy a demostrar acá, pero que se puede demostrar haciendo fórmula y demás, que no tiene una lente equivalente. No se puede reemplazar por una lente, por una sola lente equivalente, que tenga focos conjugados a la misma distancia. Se puede demostrar que la posición donde hay que poner el objeto para que la imagen se forme en el infinito, foco-objeto, y la posición en donde se forma la imagen cuando el objeto está en el infinito, foco-imagen, no son iguales. No son iguales y por lo tanto no cabe la aplicación de una fórmula de los focos conjugados cuando las lentes están asociadas, ¿no? Esto no se puede hacer y no hay dos F equivalentes cuando las lentes están asociadas. Sí se puede hacer cuando la lente es una sola, está construida, o cuando son dos lentes adosadas, sí se puede. Focos conjugados. Pero con lentes asociadas no se puede. Da distinto, ¿cierto? Así que bueno, eh, después me quise poner, voy a hacer un tercer y un último video cortito para reflejar esta diferencia entre foco-objeto y foco-imagen eh, trabajando con dioptrio esférico. A continuación ya cerramos el tema lente. Pero bueno, esto sería para ver cómo se pueden asociar lentes. ¿Eh? ¿Se ubican? ¿Cómo se asocian en la práctica para un objetivo específico asociar lentes con el microscopio compuesto?